en sus hogares. Le pido a nuestro Padre que la paz de Cristo esté con ustedes. Vamos a orar y vamos a dar inicio a la segunda parte del tema del amigo de Dios, ah, para primeramente el Señor nos conceda llegar, ¿verdad?, a tener esa estatura. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, encomiendo mi alma, Señor, mi espíritu en tus manos, y también, Señor, Padre, la de mis hermanos, de todo aquel que mira, Dios mío, Señor, Padre, y que escucha tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, permíteme, Señor, tener, Padre, como tu palabra dice, Dios mío, Señor, lengua de discípulo. Por favor, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Muy bien. Se recordará que la semana pasada hablamos acerca del oyente y cómo el oyente tiene que poner mucho de su parte, ¿verdad?, para poder decodificar y entender lo que se está diciendo. Y aquel que pues realmente solamente escucha y no quiere, pues por más que se le hable y por más que se le diga, no va a entender. Y muchos, ¿verdad? Muchos, no sé cuántos, no han entendido porque la misma palabra dice, ¿verdad?, que así lo dice la palabra, que no son de Dios. Entonces nos quedamos, no sé si usted se recordará, ¿verdad? Estábamos en Santiago 1:22 y él, ¿verdad? El apóstol Santiago nos deja exhortados a que nosotros seamos hacedores de lo que escuchamos y no solamente oidores. Si nos catalogamos o nosotros mismos decimos que somos oidores solamente, ¿verdad?, manteniéndonos alejados y manteniéndonos al margen o a la orilla o junto al camino, no vamos a poder entender y nos engañamos a nosotros mismos. Podremos, hermano, llegar, espero que no sea así, ¿verdad?, llegar a la patria celestial y declararnos, ¿verdad?, haber sido oidores, quizás hablar con el mismo Señor, que yo creo que se nos va a ser permitido, ¿verdad?, y decirle, bueno, yo escuché la palabra durante toda mi vida, y que el Señor, hermano, ¿verdad?, le diga a esta persona, que no sea a usted ni a mí, ¿verdad? Sí, es cierto, nunca hiciste nada de lo que escuchaste. Que Dios nos ayude y nos auxilie a usted y a mí y a todos, hermano, los que estamos aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Entonces, en Santiago 2:23, ¿verdad?, también el apóstol hablándonos y dice, y se cumplió la escritura que dice, se cumplió. Todas las escrituras en el nombre de Cristo Jesús se cumplieron, se están cumpliendo y usted y yo sabemos que se cumplirán al pie de la letra, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, este tema se trata de alcanzar, ¿verdad?, ese último nivel, esa última grada, en donde nosotros, hermano, vamos a estar, ¿verdad?, de pie y se va a anunciar, primeramente Dios, que se nos anuncie desde este lugar, no aquí, primeramente Dios que sí, pero que se nos anuncie antes de llegar, ¿verdad?, a la patria celestial que hemos alcanzado, primeramente Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad?, esa estatura. Que pasemos de oyente diligente, porque sabemos que hay oyentes que no son diligentes, de oyente diligente a creyente y como creyente, ¿verdad?, que seamos creyentes confiados, con confianza, de poner por obra lo que se nos pide hacer o en lo que se nos instruye. Entonces, mire, dice la palabra en Génesis 18:16, luego los tres hombres se fueron de allí, miraron hacia Sodoma y se fueron en esa dirección y Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor dijo, no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Entonces yo quiero que usted y yo veamos que Abraham está entrando pasó de oír,
como lo vimos la semana pasada, y ahora entra al nivel de creyente, ¿verdad? Y en este nivel de creyente, por supuesto que vamos a ver Abraham en el nivel de, aquí en este momento que usted está viendo la lectura, tiene los beneficios de llegar a ser amigo de Dios. Entonces, uno de los beneficios de alcanzar, hermano, el grado de alcanzar, ¿verdad?, tan grande privilegio, es que Dios va a compartir con usted o con todos sus amigos lo que Él tiene planeado, se los va a compartir antes de que lo lleve a cabo, como en este caso, ¿verdad? Que usted sabe que iban para la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Dios no le había dicho nada a Abraham, pero dice, ¿verdad?, como siendo amigo, y usted sabe que llegar a tener esa estatura los privilegios son muy grandes y muchos, creo yo, como para hablar de todos. Pero en este caso, ¿verdad?, el privilegio más grande de llegar a ser amigo de Dios, que ya es en sí un privilegio, es, hermano, que Dios te comparta, que Dios te diga con anterioridad lo que Él va a hacer. ¿Quién, hermano, quiénes alcanzan ese nivel? ¿Verdad? Solamente los que verdaderamente son amigos verdaderos. Y yo le aseguro a usted que su jefe quizás, ¿verdad?, tenga uno o dos a quien él le diga lo que viene adelante antes de comunicárselo a todos los demás. Y me imagino que esos son los que más tiempo tienen, a los que más se le confía. En este caso, ¿verdad?, depende de nuestra vida, depende de nuestra existencia, depende, hermano, de en donde vamos a estar en la eternidad, lo que Dios te diga. Y primeramente en el nombre de Cristo Jesús, que lo que Dios te diga lo recibas como un buen oyente, y esto te lleve a ser un creyente, como lo logró Abraham, y a llegar hasta ser amigo de Dios para poder alcanzar este privilegio que alcanzó Abraham. Entonces, en Primera de Tesalonicenses dice 2:13, dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces aquí nos damos cuenta del siguiente nivel: oyentes y creyentes. Y aquí bueno, esta palabra se explica sola, pero usted sabe que el creyente es aquel que le es dado de parte de Dios, o es dotado, ¿verdad?, es el que llega, el que tiene el dote de poder llegar a tener fe. El oyente no la tiene, el creyente la recibe, pero es algo que ya venía adentro de él. Pero es algo que Dios también da, porque dice la palabra que el que no tiene, que se la pida a Dios. Entonces aquí, en el nombre de Cristo Jesús, usted y yo, ¿verdad?, fuimos dotados. Venía metido adentro de nosotros el poder desarrollar la fe, el poder, hermano, creerle a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y ¿por qué no decirlo, verdad?, ciegamente creerle a nuestro Padre Celestial. La gente utiliza esa expresión cuando habla, hermano, ¿verdad?, especialmente los que están enamorados, ¿verdad? Primero dicen, ¿verdad?, están locamente enamorados, están ciegamente enamorados, y se creen el uno al otro absolutamente todo lo que uno dice y el otro. En este caso, nosotros estamos enamorados de Cristo, y por qué no alcanzar esa fe en la que nosotros le podamos creer ciegamente, sin reproches, sin duda, hermanos, sin dudar de ninguna manera, en absolutamente nada, de que lo que Él diga y lo que Él dice y lo que Él está diciendo y lo que Él dirá, así sucederá.
y que vamos a ser bienaventurados si nosotros verdaderamente le creemos. Entonces, usted sabe que llegar a ser creyente y tener fe, fe es la capacidad de poder creerle a Dios y después de creerle a Dios, ¿verdad? Obedecerle al Señor. Ahora, yo pienso que cuando uno tiene fe verdadera, uno cree y confía en la palabra de nuestro Padre Celestial, la palabra del Espíritu Santo, que es la que recibimos diariamente. La palabra del Espíritu Santo, hermano, que te dice, ¿verdad? Que te ayuda, que te previene, no abras, ¿verdad? No salgas, no vayas, no digas eso, ¿verdad? O di esto, o haz esto, o no hagas esto. Cuenta con tu esposa, cuenta con tu esposo. Palabras del Espíritu Santo. Entonces, pero está la palabra escrita y nosotros tenemos que darnos cuenta que, como Pablo está diciendo en esta manera, recibiste la palabra que oíste de nosotros. O sea que mucha gente escuchó la palabra de Pablo, pero dijo, como dijeron también del Señor Jesucristo, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿Acaso no están sus hermanas y sus hermanos todavía entre nosotros? ¿De dónde sacó todo este conocimiento este? Y por esa causa no le creyeron, no le creyeron al Padre, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, todo lo que yo digo es lo que mi Padre me dice que diga, y lo que escucho decir de mi Padre, de eso hablo. Pero ellos no pudieron darse cuenta porque no vieron más allá, hermano, de la humanidad, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, y en este caso del apóstol Pablo. Y en el caso, ¿verdad?, actual, pues de los 5 ministerios, del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro y del pastor. Porque muchos hermanos dirán, ¿verdad?, se fijan únicamente en la humanidad. Y a todos, a todos creo yo, ¿verdad? Según lo vivido y según la experiencia, a todos les gustan, hermano, la gente alta y que tenga un buen parecido, que tenga un buen parecer, mejor si tiene, ¿verdad? Ojos azules y naricita respingada y es alto y fornido. Y entonces la gente ve en estos personajes una realidad porque él es más que ellos. Él se presenta como mayor, ¿verdad? Mayor en fuerza, mayor en estatura y, hermano, ¿verdad? Podríamos caer en ese error que pensar que esas son las cualidades del mensajero de Dios y del que está hablando la palabra del Señor. Y la palabra de Dios nos muestra, a ti y a mí nos dice, ¿verdad? Que a Dios no le importa el tamaño, no le importa, hermano, cómo sea el personaje por fuera, lo que a él le interesa es lo que hay por dentro. David, usted se recordará, el mismo Samuel, usted sabe que sucedió así y así sucede la mayor veces con todos. El profeta Samuel, cuando vio al hermano mayor de David, que era alto, dice, más alto que todos y muy bien parecido, él mismo dijo, sin lugar a duda, dijo, bien tremendo eso, sin lugar a duda, este es el escogido de Dios. Y Dios le corrigió la plana. Gracias a Dios, hermano, que el profeta Samuel sí realmente era amigo y escuchaba a Dios, porque le corrigió la plana, diciéndole, no, ¿verdad? Él es una buena persona, pero no es el que yo he escogido, porque yo no veo el exterior, sino veo el interior de cada persona. Y pues fue corregido el profeta Samuel, no digamos nosotros. Entonces en este caso, ¿verdad? Pablo se detiene y dice, los que nos escucharon a nosotros, escucharon a Dios y escucharon la palabra de Dios, porque la palabra de Dios salió a través de ellos. Así como hoy en día, hermano, la palabra de Dios sale quizás a través de usted mismo, a través de usted que quizá me está escuchando y ya atravesó en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Por todas estas etapas y que usted sepa, ¿verdad? Que usted está hablando
las palabras de Dios, porque no se está levantando usted mismo, porque no se está elogiando a usted mismo, porque usted conoce su propio corazón y sabe, hermano, que usted es honesto y sincero en trasladar, ¿verdad?, lo que Dios le está diciendo que diga o que haga. En este caso, su servidor, que, ¿verdad?, quizás algunos, hermano, y es la verdad, muchos han rechazado la palabra que ha salido, hermano, desde aquí, precisamente por eso, ¿verdad? Por no alcanzar los requisitos que ellos traían preconcebidos de cómo debe de ser el que habla de la palabra de Dios y a quién se le debe recibir. Entonces aquí dice, si nos recibieron la palabra nosotros, recibieron la palabra como lo que es, pero fíjese, es Pablo hablando, la palabra de Dios. Entonces nosotros, ¿verdad?, el que cree y el que está subiendo poco a poco, hermano, en la escalinata, ¿verdad?, hasta llegar a la perfección, se da cuenta cuando es creyente, cuando ya recibió la fe, se da cuenta que Dios, hermano, sí habla a través de los hombres, especialmente aquellos, ¿verdad?, que Él dejó y que capacita para llevar a cabo esa, hermano, inmensa tarea. Entonces dice, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Y esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque dice, fíjese, hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces los que no creen, escuchan la palabra de Dios, pero no hace efecto. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? ¿Verdad? Al que oye, hermano, como oír llover, o oye como la palabra como escuchar un ventilador encendido todo el día, que hasta quizás lo puede dormir o da sueño, y eso se llama, ¿verdad?, el white noise, le dicen en inglés, o ese sonido, hermano, perenne y constante que duerme, no les hace nada, ¿verdad? No sucede nada. Y después terminan diciendo, yo fui a la iglesia, ¿verdad?, y no pasó nada, no sucedió nada, y ellos deciden, ¿verdad?, que Dios ya no habla o que el que está hablando no tiene autoridad para hablar de parte de Dios. Y entonces aquí dice, la palabra va a obrar en vosotros los que creéis, como usted que está escuchando, como usted que está viendo, como hermano yo que estoy predicando la palabra del Señor, que ha obrado. Y yo le aseguro que usted, si usted estuviera aquí esta noche, yo le preguntara si la palabra de Dios ha hecho cosas o ha hecho maravillas en usted, ha hecho cambios que nadie más pudo haber hecho, que nadie más por quien hubiese sido no hubiera hecho los cambios positivos que han sucedido en su vida. Usted me diría, esto solo lo pudo haber hecho, ¿verdad? El poder de la palabra del Señor. Y a Él le atribuimos la gloria, a Él le atribuimos la honra. Y bendito sea nuestro Padre Celestial que trabaja haciendo lo que tiene que hacer en nosotros, porque le hemos creído y hemos tenido confianza en Él, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces usted sabe que aquí Dios está haciendo distinción. La palabra dice que Dios no hace distinción, ¿verdad?, entre quién es uno o otro con respecto a color, con respecto a nacionalidad, con respecto, hermano, a lugar de origen, con respecto a educación. La palabra lo dice, ¿verdad?, que Él no hace distinción, pero vamos a ver que Dios sí hace distinción y hace distinción entre los creyentes y los incrédulos. Y esto lo vamos a ver, ¿verdad?, en 2 de Corintios 6:15. Entonces Dios sí hace distinción. Nada más que precisamente, ¿verdad?, es obvia la distinción y cuando Él la hace, usted y yo podemos, hermano, estar seguros y tener conciencia, y también nosotros dar testimonio que lo que Él está haciendo es justo, ¿verdad? Y en otras palabras, estar de acuerdo totalmente con la distinción que Él está haciendo. Entonces, en este caso, ¿verdad?, en 2 de Corintios 6:15 dice así: o qué armonía, fíjese pues, o qué armonía tiene Cristo con Belial. Si usted se recuerda, este domingo Dios me permitió, hermano, en el mensaje que di de la Santa Cena,
Dios me permitió, hermano, ver que necesitamos armonía para estar bien con Él, obviamente, ¿verdad? Necesitamos estar en armonía con Él y necesitamos tener armonía con los que están con nosotros en este nivel, ¿verdad? En el cual nosotros vivimos, en este nivel físico, ¿verdad? Y que necesitamos ponernos de acuerdo tanto aquí como para poder estar, hermano, en armonía con Él. Y el que no está en armonía, pues está en desacuerdo. Y hablamos acerca de la armonía que tienen los instrumentos. Hablamos acerca de la armonía que tienen los instrumentos musicales, y armonía significa tener un acuerdo, haber hecho un plan y seguirlo, ¿verdad? ¿Y cómo se alcanza la armonía? Únicamente platicando, únicamente, hermanos, dialogando y diciendo cada uno, ¿verdad?, en qué momento el instrumento de cada uno va a hacer sonar una nota específica. Entonces aquí usted ve que dice no hay armonía, porque cuando pregunta ¿o qué armonía?, él prácticamente está diciendo no hay armonía, no hay acuerdo, ¿verdad? No hay ni siquiera, no se puede uno ni siquiera imaginar que exista, hermano, algo común entre uno y el otro. Entonces fíjese, dice, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? Cristo, sinónimos de Cristo: ungido, redentor, salvador, edificador. Mire los sinónimos de Cristo y mire los sinónimos de Belial. Belial, destructor, malo y perverso. Totalmente lo contrario. Como, bueno, no me gusta poner de muestra los colores, pero de blanco y negro, porque al final, hermano, los colores que nosotros tenemos aquí son simple eso, colores, ¿verdad? Pero nosotros estamos acostumbrados a ver a lo negro como malo y a lo blanco como bueno, y entonces pues utilizo esa, ¿verdad?, comparación. No necesariamente es la mejor, pero aquí lo que él está diciendo es que no hay comparación, no hay acuerdo. Aunque el enemigo tratara de ponerse de acuerdo, simple y sencillamente no lo va a lograr. No hay, no existe, no hay lugar, no hay hermano, área común en lo absoluto, ¿verdad? No se mezcla una cosa con la otra. Entonces, ¿o qué tiene en común? Dice aquí, ¿verdad? ¿O qué tiene? Aquí yo podría decirle, ¿o qué tiene en armonía un creyente? Y aquí dice, ¿o qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Entonces usted se da cuenta que aquí la palabra de Dios, hablada a través del apóstol, que ya vimos que es palabra de Dios, y para el que la escucha va a tener el efecto para lo cual fue enviada, está diciendo, ¿verdad? No hay armonía tampoco, no hay acuerdo, no hay nada en común, absolutamente nada con un incrédulo. Entonces usted se puede dar cuenta que creyente, mire los sinónimos de creyente: piadoso, alguien que le ha creído a Dios y pone por obra la palabra, o que es practicante. Y incrédulo, fíjese, el único sinónimo que pude encontrar fue desconfiado, o sea que no cree en Dios, desconfía de todos y también de Dios, ¿verdad? Y este es el incrédulo. Entonces, si usted confía totalmente en Dios y hay una persona que no confía en Dios, qué conflicto tan grande, ¿verdad? Y pues si Dios le da a la otra persona a creer, si usted como buen cristiano que sabe hacer lo bueno, usted empieza a evangelizar a esta persona y esta persona empieza a escucharlo y nace la fe y se vuelve un creyente, bendito sea nuestro Padre Celestial. Pero, ¿y si no, hermano? Guerra, pleito, desacuerdo, para toda la vida y para toda la eternidad, simple y sencillamente. Entonces Dios sí está haciendo, ¿verdad?, un acuerdo. Entonces aquí el que le creyó a Dios fue Cristo.
El que no le creyó a Dios fue Belial. Y aquí el que le creyó a Dios es usted. Y el que es incrédulo, pues lo comparan con Belial también, desafortunadamente. Claro, usted no puede, ¿verdad? Ir, usted o yo no podemos ir, hermano, diciendo este es Belial, este es creyente, este es Belial, este es creyente, este es... pero uno sí se da cuenta cuando una persona no cree o no quiere creer o ha desmayado. Muy bien, sigamos adelante. Fíjese, en Hechos 26, 18, en Hechos 26, 18 dice, ¿verdad? Para que abra sus ojos. Está el Señor Jesucristo habiéndosele aparecido a Pablo en el camino a Damasco, le empieza a dar instrucciones y le dice, ¿verdad?, que él se ha aparecido a Pablo para darle poder. Y en este caso, ¿verdad?, dice para que abra sus ojos. Cuando usted creyó o cuando yo creí en el Señor Jesucristo, yo tenía abiertos los ojos y probablemente usted. Y para hacer la confesión de fe, quizás, ¿verdad?, lo cerramos por un momento, pero cada quien, ¿verdad?, lo hace de diferente manera, para que abra sus ojos. ¿Y para qué tienen que abrir sus ojos? Fíjese, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Entonces usted se puede dar cuenta que ellos no conocen la luz, aunque tienen los ojos abiertos. Para que puedan ver, dice, te voy a enviar para que aquellos que tú les prediques y que te crean, abran los ojos y se den cuenta que hay una luz, que existe una luz. Es obvio, ¿verdad? O al menos para mí, que si alguien ha mantenido los ojos cerrados durante toda su vida, no sabe que hay luz. Quizás, hermano, él actúa con lo único que conoce, él actúa haciendo lo único que ve que los demás hacen, aunque esto sea malo, ¿verdad? No puede darse cuenta de la diferencia. Y entonces Dios va a enviar al apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, va a enviar al apóstol Pablo con el poder de que los que lo escuchen les sean abiertos los ojos y se den cuenta que hay algo diferente, hay algo extraordinario, que hay algo afuera de lo que ellos creen, ¿verdad?, que es su mundo, y que el que crea pueda tener el poder de escoger entre mantenerse como estaba antes o, hermano, acercarse a la luz. Entonces, fíjese, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Entonces, al que no se le han abierto los ojos, permanece bajo el dominio de Satanás. Y quizás, hermano, usted conoce o hemos conocido a mucha gente, o incluso ahí estábamos nosotros, ¿verdad?, diciendo, no, yo no soy del diablo, yo no soy de Satanás, yo no le pertenezco a las tinieblas, yo no hago brujería, yo no soy espiritista, no soy, ¿verdad? Quizás alguien dijo, ¿verdad? Yo no soy idólatra, yo a la única que le llevo flores, ¿verdad?, es a tal personaje. Y estábamos ahí todos, ahí estábamos. Y de repente, hermano, por la misericordia de Dios, alguien empezó a hablarnos, ¿verdad?, de la luz de Cristo. Y entonces nosotros algo empezó a transformarse adentro de nosotros y empezamos nosotros a pensar, ¿verdad?, cómo será vivir debajo de la luz, vivir debajo de esa luz. Quizá no lo contemplamos de esa manera porque no teníamos el conocimiento, no teníamos la conciencia que ahora tenemos del poder del evangelio. Pero usted dijo, bueno, pues voy a hacerle caso, ¿verdad?, al que me está predicando, voy a hacerle caso a la palabra de Dios y lo voy a experimentar. Y empezó a suceder, primeramente Dios empezó a suceder en usted como en mí, algo bonito, algo agradable, algo que nos daba paz, algo que nos daba felicidad. Porque ahora, hermano, nosotros estábamos experimentando, ¿verdad?, ya cuando creímos, el amor del Padre. Entonces,
Usted sabe entonces que el que no abre los ojos nunca ha experimentado la luz, permanece en las tinieblas, y la palabra es la única, dice, ¿verdad? Que puede y tiene el poder de abrir los ojos. Y Dios nos ha dado ese poder, hermano, a todos nosotros que hemos atravesado por todas estas etapas. Espero que usted lo tome de esta manera, que usted tiene el poder, ¿verdad?, de abrir los ojos a aquel hermano a quien usted esté evangelizando. Entonces, cuando alguien desconoce otra manera de vivir, no puede actuar de diferente manera, aunque sepa que algo está mal, como yo se lo dije, ¿va? Permanece en la oscuridad porque no ha podido abrir los ojos. Y a veces es muy difícil explicar, ¿verdad?, qué es abrir los ojos. Si alguien ha permanecido todo el tiempo, hermano, en una oscuridad y usted ya estuvo en la luz, explicarle a esta persona es muy difícil qué es la luz, ¿verdad? Pero en este caso, en el nombre de Cristo Jesús, que usted y yo recibamos y hayamos recibido y continuamos recibiendo ese poder de dar a conocer, hermano, la luz de Cristo Jesús. Muy bien. Entonces dice, para que reciban, fíjese esto, para que reciban por la fe en mí, no por la, hermano, fe en el apóstol, pero sí creyendo que lo que el apóstol va a decir es la palabra de Dios. Pero al final de cuentas, el que hace el cambio y el que hace el portento, el milagro, hermano, es el Señor Jesucristo. Entonces, por la fe en mí, ¿por la fe en quién? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Es difícil hablar, hermano, o explicar, ¿verdad?, todas las cosas que tienen que ver con la fe. A veces, hermano, se complica, especialmente, ¿verdad?, con los que ya tenemos un entrenamiento, porque a veces, ¿verdad?, usted sabe que el Señor Jesucristo nos dijo que nosotros teníamos que ser como los niños, que creer absolutamente, ¿verdad?, lo que los padres le dicen. En este caso, siendo pues el Hijo de Dios. Dice, por la fe en mí, mire el galardón, ¿verdad?, que se va a recibir al llegar a ser creyente. El perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Entonces aquí nosotros tenemos el galardón que el Señor Jesucristo ofrece, como si ya fuera poco que nosotros, hermano, pasáramos de las tinieblas a la luz, como si ya eso fuera poco. El hermano está diciendo, ¿verdad?, van a recibir el perdón de sus pecados y después van a recibir la herencia. Pero después de haber disfrutado, hermano, la luz y todo lo que ella contiene, ¿verdad? Una luz, hermano, que no es necesariamente la luz que nosotros estamos acostumbrados a recibir, la luz del sol o la luz de una lámpara, ¿verdad? La luz que provoca la electricidad. No, es algo diferente, algo grande que el Señor ha comenzado en nuestros corazones y que de una u otra manera usted la reconoce porque usted la siente y que a veces cuesta, ¿verdad?, dar a conocer, pero el Señor nos va a ayudar en eso. Entonces, fíjese, entre los que han sido santificados, entonces es al creyente, no al oyente, al creyente, ¿verdad?, al que se le cambia de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Fíjese cómo dice, 1 Tesalonicenses 2:10. Vosotros, dice, sois testigos y también Dios. Fíjese cómo está hablando Pablo, ¿verdad? O sea que usted sabe que el problema de quedarse como creyente es que el creyente siempre está necesitado de los demás. Siempre necesita, hermano, ver, ¿verdad?, que su líder sea un ejemplo. De lo contrario puede caer, puede flaquear. Entonces aquí el apóstol Pablo a los creyentes les dice, vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa
e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Entonces, si alguien alcanzó la estatura de creyente, necesita mucho apoyo. Hermano, yo he llegado a pensar, ¿verdad? Que son pues los más necesitados, aquellos que necesitan algo especial, algo extraordinario de parte del líder o de parte de aquel, ¿verdad?, que los está evangelizando, como usted me imagino que lo ha hecho si ya pasó estas etapas. Y si usted está en la etapa del creyente, yo en el nombre de Cristo Jesús le tengo que decir que debe de avanzar, porque de lo contrario vamos a depender de lo que los demás hagan y vamos a estar todo el tiempo observándolos. Y desafortunadamente, hermano, el que quiere encontrar un error lo encuentra. Por eso en muchas empresas, ¿verdad?, cuando les llega una auditoría, hermano, todos se ponen a temblar, porque quizás sin tener el deseo de haber robado o de haber hecho algo malo, quizás sí se cometieron los errores. Y si usted los empieza a buscar, los va a encontrar, ¿verdad? Usted sabe que el que busca problemas, los encuentra. Yo le aseguro a usted, y por eso desafortunadamente, hermano, yo no sé si los hombres, aunque sí los hombres, ¿verdad? Ayer fuimos a comernos un pedacito de carne en honor al cumpleaños de mi hija Silgi y también para celebrar, hermano, el cumpleaños anticipadamente de nuestra amada hermana e hija, ¿verdad?, Danielita Moreno. Y ahí estábamos, ¿cómo se llama?, disfrutando, y entonces nos pudimos dar cuenta que, ay, Dios mío, por tanto saludo ya se me olvidó en qué iba, en lo que iba a decir. Ahí nos encontramos a otro grupo, pero no era eso lo que yo le iba a decir. Realmente, Dios mío, ¿por qué entré a eso? Entonces, una hermana mesera, ¿verdad?, me reconoció como pastor. Y hermano, y ella tenía una máscara, yo no la pude reconocer, pero en todos lados, hermano, vamos a encontrar quien nos esté viendo, quien nos esté observando, quien, hermano, ¿verdad?, esté al tanto, ¿verdad?, de qué es lo que nosotros hacemos. Y entonces, desafortunadamente, los que no son, hermano, los que todavía siguen siendo creyentes, podrían encontrar muchos defectos y muchos errores en usted. Entonces yo creo que le iba a contar acerca, ¿verdad? Oh, sí, llegó un hombre al restaurante con aretes. Y yo le dije, ¿verdad?, a mi hija, mira qué guapo se ve con aretes. Y ella, hermano, pues por supuesto yo estaba bromeando, ¿verdad? A mí no me gustan los hombres, por eso tengo a una esposa. Pero de esa manera le digo yo, a todos están tratando de verse extraordinariamente más allá de lo normal en sus fotos, en internet, y utilizan, ¿verdad?, muchos filtros. A eso era lo que yo iba, ¿verdad? Y usted sabe que se usa maquillaje, y el maquillaje ha llegado a tal perfección que, hermano, las partes donde se pone el maquillaje parece ser que no tuviera error. Esconde las imperfecciones, ¿verdad?, esconde los errores, esconde las espinillas, esconde, hermano, los puntitos negros, ¿verdad?, esconde las ojeras y, hermano, pues hace ver a la persona de una manera que quizás no es, y hace, hermano, ver a cualquiera, ¿verdad?, de la manera que quizás no es. Y esto tiene que ver mucho porque a nadie le gusta que le vean sus errores. Entonces nosotros, desafortunadamente, si permanecemos como creyentes, vamos a buscar los errores y los vamos a encontrar, y si no pasamos, hermano, este nivel, nos vamos a decepcionar.
y muchos se han, hermano, decepcionado, muchos se han cansado y muchos han retrocedido y muchos han caído precisamente porque no pasaron de este nivel, ¿verdad? Necesitaban que, hermano, ver, ¿verdad? La santidad en otros. Y el apóstol Pablo, pues yo no me considero como el apóstol Pablo. Yo al apóstol Pablo, hermano, lo considero yo casi, ¿verdad? Aunque él dice que él alcanzó la estatura del varón perfecto, entonces llegó a ser como su maestro. Pero nosotros todavía estamos en un proceso de perfección, estamos en un proceso, todos nosotros, todos. No hay uno que hermano, me diga a mí o le pueda decir a usted, yo soy perfecto, de ninguna manera. Pero primeramente Dios, que nosotros los que conocemos, ¿verdad? Podamos llegar a decir un día como el apóstol Pablo, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces usted se da cuenta que al que alcanzó este nivel, el que alcanzó este nivel tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener cuidado de no caer en ese error, ¿verdad? De esperar. Y yo creo que usted lo experimentó. Usted que permanece y que pasó de oyente a creyente, de discípulo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo, y ha seguido avanzando. Usted se recordará quizás cuando llegó por primera vez a la iglesia, después de haber aceptado al Señor Jesucristo, usted pensó, ¿verdad?, que lo único que le hacía falta a la gente que estaba ahí eran alas. Y quizás usted se vio y se sintió sucio, ¿verdad? Porque tenía un concepto diferente. Y quizás así era, nada más que en el caminar, hermano, en el recibir el sol, en el recibir el agua, en el recibir el polvo. Estoy hablando, hermano, como cosas, ¿verdad? Pruebas que vienen a la vida de cada uno y, hermano, pruebas que se presentan durante la vida de cada uno de nosotros. Aquellas personas por un momento, ¿verdad?, abandonaron su lugar y desafortunadamente mostraron realmente dónde estaban, y usted como creyente se desilusionó. Pero si usted, y yo le digo, usted tiene que tener cuidado, creyente, ¿verdad? De, en el nombre de Cristo Jesús, poner sus ojos en la palabra y en el Señor Jesucristo. Y como todos somos así, no imite las cosas malas. Solamente en el nombre de Cristo Jesús imite las cosas buenas. Muy bien, entonces volver atrás por fijarse en alguien más, que hoy, hermano, pienso yo que está de moda, ¿verdad? Desafortunadamente y tristemente, la iglesia se está peleando entre ellos mismos, nos estamos peleando, nos estamos, hermano, mordiendo, ¿verdad?, los unos con los otros. Eso está de moda. Y si usted no avanza, usted puede retroceder, volver a las tinieblas sin darse cuenta y quizás perder, ¿verdad?, la salvación y su herencia, que eso sería desastroso. Entonces, volver atrás sería perder, hermano, la vista que Dios le dio, volver a las tinieblas y perder la herencia. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo ahora, mucho cuidado, porque eso puede, hermano, infectar, ¿verdad? Como no necesariamente como el virus al cual, hermano, anda, ¿verdad?, por todos lados ahora, pero sí podría infectarnos, hermano, a nosotros, y en la infección, ¿verdad?, hacer que crezca una amargura. Que Dios nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Fíjese, dice en 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña, ¿verdad? No permitas que nadie menosprecie tu juventud. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes. ¿Ya vio? Sé ejemplo de los creyentes. No está diciendo de los apóstoles, no está diciendo de los que alcanzaron el nivel de discípulos o de amigos de Dios, sino está hablando
de los que se quedan como creyentes. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y tengo la palabra fe, hermano, porque Pablo le está diciendo a Timoteo que demuestre que él confía en Dios, que demuestre, ¿verdad?, que Dios, hermano, ciertamente le está hablando y que él está creyendo. ¿Cómo le ha creído al apóstol Pablo? Porque Timoteo tenía que haber creído que Dios estaba hablando a través del apóstol Pablo. Entonces le pide fe y pureza también. Usted sabe que el creyente, en la manera en que lo estamos hablando, en los escalones, ¿verdad?, sigue en calidad de niño. Y usted sabe que los niños tienden a imitar a sus mayores. Por esta razón es que Pablo le está recomendando a Timoteo que tenga mucho cuidado en su actuar. Mire todo lo que caía en los hombros de Timoteo, ¿verdad? Es un peso, hermano, es un peso de gloria, pero sigue siendo un peso. Y el Señor Jesucristo nos lo advirtió cuando Él dijo, ¿verdad?, tomen mi yugo. Ya nos despojamos del yugo de las tinieblas, ya nos despojamos, hermano, del yugo de la esclavitud, y pasamos a la luz admirable de Cristo, pero ahora tenemos que tomar otro yugo, un peso de gloria que hay sobre nosotros, ¿verdad? Y ese peso de gloria consiste en que no tenemos o debemos, primeramente Dios, sea algo que queremos hacer, ¿verdad? Mostrar que la palabra sí ha hecho cambios adentro de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Y si usted todavía permanece como niño, por supuesto usted no va, hermano, a ver lo que Dios ha hecho en usted, sino usted va a querer todo el tiempo ver lo que Dios hace en los demás, o lo que supuestamente Dios no ha hecho en los demás, o que la palabra no ha logrado hacer en los demás. Y entonces desafortunadamente vamos a, hermano, no yo ni usted, primeramente Dios, tales personajes terminarán, hermano, renunciando, ¿verdad?, a lo que han creído. Entonces usted sabe que la carga que tenía Timoteo, que el apóstol Pablo le está dando, es, hermano, que parece ser que él era más joven, no un jovencito, pero creo que era más joven que los apóstoles y que los discípulos. Parece ser que él era el más joven de los discípulos de Pablo. Y en aquel tiempo, hermano, la gente quería escuchar, ¿verdad?, o quería ver, como yo se lo expliqué. Ahora, hermano, el que es alto, ¿verdad?, y que tiene fuerza, muchos lo siguen a este personaje. En el pasado querían que la persona tuviera un aspecto de anciano, porque supuestamente este anciano tenía la sabiduría, ¿verdad?, de los años y supuestamente, ¿verdad?, de la palabra, cuando realmente usted sabe que un joven puede tener sabiduría y puede, hermano, haber alcanzado un nivel que quizá ni usted ni yo lo hemos logrado alcanzar. En este caso, ¿verdad?, parece ser que él era menospreciado porque se veía joven, y él le dice, ¿verdad?, no permitas que alguien te haga de menos o que crea que no estás hablando de parte de Dios porque eres joven. Y nosotros tenemos que aprender a no hacer eso tampoco. Entonces usted se da cuenta, ¿verdad?, que al creyente, hermano, hay que sostenerlo, hay que cargarlo. Y es bueno, en el nombre de Cristo Jesús, haber pasado de oyente a creyente. Por supuesto, es, hermano, grande, pero no podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos solamente como creyentes. Necesitamos urgentemente llegar a ser discípulos de Cristo. Quizás usted diga yo soy discípulo de Cristo, u otros digan yo soy discípulo de Cristo, pero tendríamos que, hermano, ver ese estudio, ¿verdad?, para darnos cuenta si realmente
y verdaderamente lo hemos alcanzado como nosotros pensamos que ya lo alcanzamos. Y no tengo más tiempo, ya son, hermanos, 50 minutos que tengo de estar dialogando con usted y no quiero comenzar la otra etapa porque anhelo y deseo que usted ponga atención y que aprenda. Y si me extiendo, tengo el temor, ¿verdad?, de que usted se va a distraer. Entonces vamos a dejarlo hasta este momento y vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Y espero que haya sido yo lo suficientemente elocuente, o hermano, que haya podido yo haber explicado, ¿verdad?, lo necesario para que usted haya logrado entender en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, pues le mando un saludo a mi hija Silgi, le mando un saludo a mi hija espiritual y nieta espiritual, ¿verdad?, Danielita Moreno, y espero que los deseos de su corazón sean concedidos por nuestro Padre Celestial y que ustedes también alcancen la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto. Voy a orar, hermano, y pues también quiero enviarles un saludo a todos los que siempre, hermano, se unen al enlace, ¿verdad? A ustedes no les voy a decir nombre porque quizás muchos de ustedes se han enlazado o han visto este programa y no quiero que nadie se quede sin que su nombre sea escuchado. Dios los bendiga y vamos a orar, le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial y sigamos al siguiente nivel, llegar a ser discípulos de Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo te suplico, Padre, por los que me están escuchando, los que van a escuchar, Dios mío, y ver, Padre, esta transmisión. Te doy gracias, amado mío, en el nombre de Cristo Jesús, y yo te pido, Señor, que por favor todos nosotros pasemos, Señor, de oyentes, Padre, a creyentes, y que habiéndose nos dado la fe, Dios mío, Señor, o habiendo tenido la fe, Dios mío, Señor, adentro ya de nosotros, que por haberle creído a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que fue transmitida a nosotros a través de los apóstoles, en el nombre de Cristo Jesús, haya sido regada con un rocío celestial, Padre, y que después haya caído, Dios mío, la lluvia tardía y que haya hecho germinar, Padre, Señor, esa fe que quizás estuvo en nuestros antepasados y ahora está en nosotros, y en el nombre de Cristo Jesús estará también, ¿verdad?, con nuestros hijos, y si tú no has venido, también con nuestros nietos. Gracias, amado mío. Amén, amén, amén. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor.